Oye, no te muevas. Aléjate del coche ahora mismo, oficial, esta es mi casa. ¿Qué está pasando? Te hice una pregunta. Coincides con la descripción, y la gente como tú siempre cree que puede salir hablando de la situación. Yo no he hecho nada, eso es lo que todos ustedes dicen. Date la vuelta antes de que te obligue, estás cometiendo un error muy grave. A las 6:14 de la mañana de un sábado en Alexandria, Virginia, dentro de una de las comunidades privadas más exclusivas y vigiladas del área metropolitana de Washington, D.C., una mujer negra estaba sola en la entrada de su casa cargando equipaje en la parte trasera de un SUV Lexus plateado. Su nombre era Naen Ashford. Tenía 54 años. Había sido jueza federal de los Estados Unidos durante 11 años, nombrada por el presidente, confirmada por el Senado y asignada a un tribunal donde había manejado cientos de casos relacionados con derecho constitucional, derechos civiles y asuntos penales federales. Aquella mañana no llevaba toga ni sostenía ningún mazo. Estaba vestida con un atuendo casual de viaje, pantalones de yoga, una chaqueta con cierre y gafas de lectura apoyadas sobre la cabeza. Se dirigía al Aeropuerto Internacional Dallas para tomar un vuelo de las 9:15 hacia Chicago para una conferencia judicial federal donde estaba programada para dar el discurso principal sobre el futuro del debido proceso en la ley de inmigración. Su equipaje de mano estaba en la acera. Una bolsa para prendas colgaba del tirador de la puerta trasera. Un termo de café descansaba sobre el techo del coche. Todo en la escena parecía ordinario. Una mujer saliendo de su casa en una tranquila mañana de fin de semana. Pero lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos desencadenaría una investigación federal. Destruiría carreras dentro de una de las agencias de cumplimiento de la ley más poderosas del país y enviaría ondas de choque desde la entrada de una casa suburbana hasta los pasillos del Congreso. A las 6:17 de la mañana, 3 Chevrolet Suburban negras sin identificación giraron hacia Ashford Street y se detuvieron directamente frente a su entrada, bloqueando completamente su vehículo. 6 agentes con chalecos tácticos salieron en formación. Las letras ICE estaban impresas en sus pechos. El agente líder era Craig Delano, de 43 años, un oficial supervisor de detención y deportación con 16 años en el cumplimiento de la ley federal. Tenía reputación dentro de su oficina de campo por dirigir operaciones agresivas, por empujar límites que otros supervisores rodeaban con cuidado y por un patrón de quejas provenientes de comunidades de color que habían sido presentadas silenciosamente y nunca fueron atendidas. Se acercó a Ashford con la mano apoyada sobre su arma de servicio, su postura amplia y su mandíbula tensa. «Detén lo que estás haciendo. Aléjate del vehículo». Ashford se giró lentamente, con ambas manos visibles, una todavía sosteniendo una chaqueta doblada. Miró a los agentes, luego a Delano. ¿Puedo ayudarle? Delano no respondió la pregunta. Coincides con la descripción de una persona de interés en una operación activa de cumplimiento de inmigración. Necesito ver identificación ahora. Ashford colocó la chaqueta sobre el parachoques. Su voz era tranquila, medida, el tono de alguien que había pasado más de una década controlando salas de tribunal. Soy la jueza Naen Ashford. Soy jueza federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Esta es mi casa. Los ojos de Delano se entrecerraron. Miró el SUV y luego volvió a mirarla. Claro que sí. Giró ligeramente la cabeza hacia el agente detrás de él. Está siendo evasiva. Vigilen sus manos. Ashford no se inmutó. ¿Tiene una orden judicial? No necesito una orden. Dese la vuelta y ponga las manos sobre el vehículo. Su voz se mantuvo nivelada pero firme. Sí, la necesita. Usted está en propiedad privada. No ha identificado ningún delito. No ha presentado una orden judicial como exige la ley. No tiene autoridad para detenerme. Delano dio un paso más cerca. Lo suficiente para que su chaleco casi tocara su hombro. Yo no le respondo a usted.
Dese la vuelta ahora. Ashford sostuvo su mirada. Le estoy preguntando una vez más. ¿Tiene una orden judicial? Delano no dijo nada. Su mano se movió de su arma hacia el brazo de ella. Al otro lado de la calle, una luz de porche se encendió. Una cortina se movió en una ventana del segundo piso. Un hombre mayor con bata de baño salió y se quedó inmóvil en su césped delantero. Su teléfono ya estaba levantado. Los vecinos estaban mirando y alguien ya había presionado grabar. La agente Tara Scofield, de 31 años, segunda al mando del equipo y con 7 años en una carrera que había construido sin cuestionar jamás al agente líder en ninguna operación, se movió silenciosamente detrás de Ashford. Se posicionó en el hombro izquierdo de la jueza, cortando cualquier posible vía de retirada, con las manos ya extendiéndose hacia adelante. Delano agarró el brazo derecho de Ashford y giró su cuerpo hacia el SUV. El movimiento fue rápido y violento. El hombro de Ashford golpeó el espejo lateral con un golpe sordo que resonó por la calle silenciosa. Su taza de café se deslizó del techo y se hizo añicos en la entrada. Ella no gritó. No golpeó. Plantó los pies y dijo con claridad, lo suficientemente fuerte para que cada agente y cada vecino que ahora salía a la calle pudiera escuchar. Soy una jueza federal. Están cometiendo un error muy grave. La voz de Delano regresó dura. Deje de resistirse. Ella no estaba resistiéndose. Sus manos estaban abiertas. Su cuerpo estaba inmóvil. Scofield agarró su brazo izquierdo y lo retorció detrás de su espalda. Juntos la obligaron hacia adelante, presionando su pecho contra el capó de su propio vehículo, el metal todavía frío por el aire de la mañana. Delano cerró las esposas, apretándolas más de lo necesario. La mejilla de Ashford quedó presionada contra la pintura. Sus gafas cayeron de su cabeza y aterrizaron sobre el concreto. Desde el otro lado de la calle, una voz atravesó la escena como una cuchilla. Esa es la jueza Ashford. ¿Qué demonios están haciendo? El hombre que cruzaba el césped era el coronel Eldon Pratt, de 68 años, retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con 30 años de servicio. Un hombre que había comandado escuadrones en el extranjero y que ahora vivía 3 casas más abajo de una mujer a la que conocía desde hacía casi una década. Se movía rápido para su edad. Bata abierta, pantufla sobre la hierba húmeda, el dedo señalando directamente a Delano. Delano se giró. Señor, retroceda ahora o será detenido por obstrucción de una operación federal. Pratt no se movió. Detrás de él, a través de la ventana frontal de su casa, su esposa ya estaba al teléfono con el 911, su voz temblando mientras describía lo que estaba viendo desde su sala de estar. Sin decir una sola palabra de explicación, los agentes comenzaron a registrar el vehículo de Ashford. No se dio ningún consentimiento. No se presentó ninguna orden judicial. No se inició ninguna hoja de inventario. Abrieron la compuerta trasera y sacaron su maleta, abriéndola en la entrada de la casa. Revisaron su ropa, su bolsa de artículos de aseo, sus zapatos. Abrieron su bolso y lo vaciaron sobre el capó junto a ella. Cartera, llaves, lápiz labial, gafas de lectura, estuche, todo quedó extendido a la vista de la multitud que crecía. Luego alcanzaron el maletín. Era un portafolio de cuero con un cierre de combinación que uno de los agentes forzó para abrir. Dentro había documentos federales del tribunal sellados con números de caso y marcas de clasificación, una credencial judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Credenciales emitidas por la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos con su fotografía, su nombre y su título. Delano levantó la credencial judicial y la sostuvo frente a su rostro. La miró fijamente. La fotografía coincidía con la mujer contra el capó. El nombre coincidía con el nombre que ella había dado. El sello era auténtico. Scofield se inclinó sobre su hombro y leyó las credenciales.
El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero todos los que observaban lo sintieron. El aire cambió. La verdad estaba en la mano de Delano, laminada y grabada con el sello del Poder Judicial Federal. Pero en lugar de quitarle las esposas, en lugar de dar un paso atrás y reconocer la magnitud de lo que había hecho, Delano redobló su decisión. Se giró hacia su equipo. Terminen la revisión. Estas podrían ser falsificadas. Ashford, todavía presionada contra el capó de su propio coche en la entrada de su propia casa, habló con una voz que llevaba el peso de 11 años en el Tribunal Federal. Ahora están registrando documentos sellados de un tribunal federal sin autorización. Han cometido múltiples delitos federales. En la parte trasera de la formación, el agente más joven del equipo, Kyle Renick, de 28 años, apenas un año fuera de la academia, permanecía inmóvil. Su rostro estaba pálido. Se inclinó hacia Scofield y dijo en voz baja: «Tenemos que detener esto». Scofield ni siquiera lo miró. Su mandíbula se tensó. «Cállate». Para entonces, 7 vecinos estaban de pie en la calle y sobre los jardines, en distintos estados de ropa de sábado por la mañana. Batas, pantuflas, tazas de café aún en la mano. 4 de ellos tenían los teléfonos levantados, grabando desde diferentes ángulos. Las luces rojas en sus pantallas parpadeaban de forma constante. El coronel Pratt no se había movido del borde de la entrada. Permanecía de pie con el teléfono presionado contra su oído, hablando en voz alta y deliberada con la operadora del 911, asegurándose de que su voz se escuchara. «Estoy reportando un arresto ilegal en progreso. Agentes federales han detenido a una jueza federal en funciones de los Estados Unidos en la entrada de su propia casa. No se ha presentado ninguna orden judicial. Está esposada. Necesito a la policía local aquí inmediatamente». Una mujer apareció 3 casas más abajo, caminando rápido sobre el césped húmedo. Era Beverly Oay, de 46 años, profesora titular de Derecho Constitucional en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, académica publicada sobre las protecciones de la Cuarta Enmienda y el exceso de poder federal, y una mujer que había conocido a Anna Ashford durante 6 años como vecina y amiga. Subió a la entrada y habló directamente con Delano. Su voz no era fuerte, pero llevaba la precisión de alguien que había argumentado ante tribunales de apelación. «Conozco a esta mujer. Es una jueza federal en funciones bajo el artículo 3, nombrada conforme a la Constitución de los Estados Unidos. Usted está violando el 18 USC 111, que prohíbe la agresión contra un funcionario federal, y el 18 USC 1501, que prohíbe la obstrucción del proceso judicial. Quítele las esposas inmediatamente». Delano se giró hacia ella con la mandíbula tensa. «Señora, voy a necesitar que dé un paso atrás. Váyase ahora o será arrestada por interferir con una operación federal». Oay no se movió. Ni un solo paso. Sostuvo su teléfono firme a la altura del pecho. La cámara apuntaba directamente al rostro de Delano. «Soy profesora de Derecho Constitucional en Georgetown. No me voy a ir. Y mi cámara tampoco». Scofield se movió detrás de Ashford, mirando de reojo el creciente número de grabaciones. Los testigos, el coronel retirado que todavía narraba en su teléfono. Por primera vez, algo en su postura cambió. No era culpa, ni conciencia, solo una leve percepción de que el suelo bajo esta operación ya había cedido. Delano se alejó de la entrada y caminó hacia la Suburban de cabeza. Sacó su teléfono del bolsillo del chaleco y marcó. Las grabaciones de los vecinos captaron lo que ocurrió después desde la distancia, pero con perfecta claridad. Delano caminando en círculos cerrados junto al vehículo. Su mano libre frotándose la frente, luego agarrando la parte posterior de su cuello. Su voz elevándose, aunque las palabras no eran completamente audibles. Sus gestos, bruscos y agitados. Estaba llamando a su supervisor de la oficina de campo. La conversación duró menos de 2 minutos.
Cuando regresó a la entrada, su rostro había cambiado. La agresión seguía allí, enterrada justo debajo de la superficie, pero ahora mezclada con algo más cercano al control de daños. Caminó hacia Ashford, todavía presionada contra el capó, y desbloqueó las esposas sin una sola palabra de explicación. No se disculpó. No reconoció las credenciales, las identificaciones, los documentos judiciales sellados que ahora estaban esparcidos sobre el maletero de su coche. Dio un paso atrás y dijo con frialdad: ha habido una confusión. Está libre para irse. Ashford se enderezó lentamente. Movió los hombros, haciendo una mueca cuando el izquierdo se movió. El moretón del golpe contra el espejo lateral ya estaba oscureciéndose bajo su chaqueta. Miró hacia sus muñecas. Las marcas de las esposas eran profundas y rojas, presionadas contra su piel como si fueran marcas quemadas. Sus gafas yacían rotas sobre el concreto. Su maleta estaba abierta en la entrada, la ropa desbordándose. Su maletín había sido forzado y los documentos federales sellados estaban abiertos sobre el maletero, expuestos al aire de la mañana y a cada cámara que seguía grabando. Miró directamente a Delano. Su voz era firme, controlada e inconfundible. Esto no fue una confusión. Esto fue una decisión. Luego metió la mano en su bolsillo, sacó su propio teléfono y comenzó a grabar. Movió la cámara lentamente por la escena. Las esposas en el suelo. Los documentos esparcidos. Los 6 agentes de pie en una formación suelta, ninguno de ellos haciendo contacto visual. Las 3 SUV negras todavía bloqueando su entrada. Los vecinos en la calle. Narraba mientras filmaba, su voz con la claridad entrenada de una mujer que entendía el poder de un registro. Mi nombre es la jueza Ann Ashford. Soy jueza federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Hoy es sábado. Son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Fui detenida y esposada en la entrada de mi propia casa por agentes de inmigración y control de aduanas. No se presentó ninguna orden judicial. No existía causa probable. No se me informó de qué delito se me sospechaba. Mi vehículo fue registrado. Documentos judiciales federales sellados fueron manipulados sin autorización. Fui arrestada en la entrada de mi propia casa porque soy negra. Dentro de los 30 minutos posteriores a que las SUV se marcharan de su calle, comenzaron las primeras llamadas. Se movieron rápido y en todas direcciones. El coronel Eldon Pratt estaba de pie en su cocina, todavía con su bata de baño, y marcó a un amigo con quien había servido décadas antes, que ahora ocupaba un puesto de asesoría de alto nivel en el Pentágono. Describió lo que había visto desde su jardín delantero. Su voz estaba controlada, pero furiosa. Esposaron a una jueza federal sobre el capó de su propio coche. Yo los vi hacerlo. No había orden judicial. No había razón. Ella les dijo quién era y no les importó. 3 casas más abajo, Beverly Oay estaba sentada en su mesa del comedor y llamó al decano del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Dio un resumen preciso y sin emoción de las violaciones legales que había presenciado y le dijo al decano que tenía la intención de presentar declaraciones formales ante todos los organismos de supervisión relevantes antes de que terminara el día. 2 calles más allá, un vecino llamado Franklin Yates envió el video de su teléfono a su hija en Maryland, que trabajaba como editora junior en el Washington Post. Ella lo vio una vez, luego lo llevó directamente a su editor supervisor. La jueza Ashford estaba sentada en su sala de estar con una bolsa de hielo sobre el hombro y llamó al juez principal de su circuito. Ella no levantó la voz. No se derrumbó. Habló de la misma manera en que había hablado desde el estrado durante 11 años, con precisión y peso. Acabo de ser arrestada por ICE en la entrada de mi casa. Me esposaron, registraron y humillaron. No había ninguna orden judicial. El juez principal hizo una llamada al Departamento Administrativo de los Tribunales de los Estados Unidos.
El Departamento Administrativo contactó al Inspector General del Departamento de Justicia. El Inspector General del Departamento de Justicia contactó a la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional contactó a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE. Cada llamada fue más corta que la anterior. Cada una llevaba más urgencia. A las 8 de la mañana, menos de 2 horas después de que Delano había salido por primera vez de su Suburban, la maquinaria de rendición de cuentas federal estaba en pleno movimiento. De regreso en la oficina de campo de ICE en Fairfax, Craig Delano estaba sentado en un escritorio en una sala sin ventanas escribiendo su informe del incidente. Su versión de los hechos no se parecía en nada a lo que realmente había ocurrido en esa entrada de la casa. Escribió que se había encontrado con una persona poco cooperativa que se negó a identificarse y que se resistió físicamente a los agentes durante una acción de cumplimiento legal. Escribió que el sujeto se volvió combativo y que la fuerza utilizada fue necesaria y proporcional. Describió la detención como rutinaria. No mencionó la credencial judicial. No mencionó los documentos judiciales sellados. No mencionó a los 7 testigos. No mencionó las cámaras. Presentó el informe a las 9:47 de la mañana y lo marcó como un encuentro de campo estándar sin necesidad de más acciones. La agente Tara Scofield leyó el informe, añadió su firma electrónica sin una sola palabra de objeción y regresó a su escritorio. Luego Delano llevó el documento a Kyle Renick. El agente más joven del equipo estaba sentado en una silla cerca de la parte trasera de la oficina, con su chaqueta todavía puesta y las manos entrelazadas entre sus rodillas. No había hablado desde que regresaron de la operación. Delano colocó el informe frente a él y señaló la línea de firma. Renick lo leyó. Sus ojos recorrieron las palabras y luego se detuvieron. Levantó la mirada. Eso no fue lo que pasó. Delano se inclinó más cerca, bajando la voz lo suficiente para que las palabras quedaran solo entre ellos. Fírmalo o tu carrera se acabó. Renick miró el informe. Miró a Delano. Y firmó. Pero esa noche, solo en su apartamento, Kyle Renick se sentó en el borde de su cama y marcó al número anónimo de la línea directa de la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Su voz era baja pero firme. Se identificó con su número de placa. Dijo que el informe del incidente presentado esa mañana por el oficial supervisor Craig Delano estaba fabricado. Dijo que cada afirmación material en ese informe era falsa. Dijo que la persona había sido cooperativa, que se había identificado claramente, que era una jueza federal y que había sido esposada, registrada y humillada sin una orden judicial ni causa probable. Dijo que cooperaría plenamente con cualquier investigación. Y luego pidió una sola cosa, protección para denunciantes, porque el hombre que le había dicho que firmara ese informe era el mismo hombre que había puesto a una jueza federal en esposas esa misma mañana. Y Renick había visto exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Delano. El lunes por la mañana a las 8, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió formalmente una investigación sobre la detención de la jueza federal Naen Ashford. A las 8:30, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia asignó un equipo de abogados al caso. A las 9:15, el FBI fue incorporado a la investigación. Y la razón era simple. Los funcionarios judiciales federales están protegidos bajo la ley federal. Agredir o interferir con una jueza federal en funciones es un delito federal bajo el 18 U.S.C. 111. Amenazar o tomar represalias contra una jueza federal es un delito federal bajo el 18 U.S.C. 115. Esto no era un asunto de asuntos internos. Esto no era una revisión de políticas. Esto era una investigación criminal. Agentes del FBI llegaron a la oficina de campo de ICE en Fairfax antes del mediodía. Llegaron con citaciones judiciales y técnicos forenses. Incautaron las grabaciones de cámaras corporales de cada agente del equipo. Extrajeron datos de GPS de las 3 Suburban. Copiaron las comunicaciones por radio de la mañana del incidente.
Y también se llevaron los documentos de planificación operativa de Delano, los archivos de objetivos, las listas de direcciones, los memorandos de autorización. Cada hoja de papel que se suponía debía justificar lo que ocurrió en esa entrada de la casa. Lo que encontraron en esos documentos cambió por completo la forma de toda la investigación. No había ninguna orden judicial para Naen Ashford, no había ninguna orden judicial para su dirección, no había ninguna orden judicial para nadie en esa dirección, no había ninguna orden judicial para nadie en su calle. La operación de cumplimiento esa mañana estaba dirigida a un individuo en un código postal vecino, a más de 2 millas de distancia, en una subdivisión diferente, en una calle con un nombre distinto. La casa de Ashford nunca formó parte de ninguna acción federal autorizada. Craig Delano había ido a la calle equivocada. Y en lugar de verificar, en lugar de detenerse, en lugar de revisar la dirección contra su propio archivo operativo, vio a una mujer negra de pie en una entrada y decidió que ella era el objetivo. Los especialistas en forense digital del FBI pasaron las siguientes 48 horas recuperando y catalogando las grabaciones de cámaras corporales de 3 agentes del equipo de Delano, incluida la propia cámara de Delano y la de Scofield. Las grabaciones estaban marcadas con hora, geolocalizadas y eran continuas. Mostraban todo. Mostraban a Ashford girándose lentamente con las manos visibles, mostraban su voz tranquila identificándose como una jueza federal, mostraban a Delano burlándose. Mostraban cómo la agarraba del brazo y la lanzaba contra el espejo lateral de su propio vehículo, mostraban a Scofield retorciendo su otro brazo detrás de su espalda. Mostraban cómo presionaban su rostro contra el capó y la esposaban mientras ella repetía claramente y sin histeria: «Soy una jueza federal. Están cometiendo un error muy grave». Mostraban el cuerpo de Ashford quedándose completamente inmóvil, totalmente cooperativa. Ni un solo movimiento que pudiera caracterizarse como resistencia por cualquier experto en uso de fuerza en el país. Mostraban a los agentes revolviendo su vehículo sin consentimiento, sin una orden judicial, sin documentación. Mostraban a Delano sosteniendo su credencial judicial en la mano, leyéndola, haciendo una pausa y luego ordenando a su equipo terminar la revisión. Mostraban los documentos federales sellados del tribunal siendo sacados de su maletín y extendidos sobre el maletero. Y mostraban un momento que se convertiría en el clip más reproducido de toda la investigación. Kyle Renick inclinándose hacia Scofield y susurrando: «Tenemos que detener esto». Y Scofield, sin girar la cabeza, susurrando de vuelta: «Cállate». Cada cuadro de esas grabaciones contradecía directamente cada línea del informe del incidente que Delano había presentado. Cada afirmación de resistencia era una mentira, cada afirmación de comportamiento combativo era inventada, cada justificación para el uso de la fuerza había sido fabricada. Los videos de los vecinos, 4 ángulos distintos grabados con teléfonos desde el otro lado de la calle, corroboraban las grabaciones de las cámaras corporales cuadro por cuadro, palabra por palabra, segundo por segundo. Un analista senior del FBI asignado al caso revisó el material combinado, las 7 grabaciones sincronizadas en una sola línea de tiempo. Y escribió una sola frase en el archivo oficial del caso que seguiría a Craig Delano por el resto de su vida. Este es uno de los casos más claros de arresto ilegal, uso excesivo de la fuerza y reporte falso que he revisado en 22 años de cumplimiento de la ley federal. La dirección de ICE actuó rápido, pero no lo suficientemente rápido. Para la tarde del lunes, Craig Delano y Tara Scofield fueron colocados en suspensión inmediata sin sueldo. Sus placas fueron confiscadas, sus credenciales fueron desactivadas, su acceso a los sistemas federales fue revocado. El director de la oficina de campo en Fairfax, un veterano de 22 años llamado Leonard Stokes, fue reasignado discretamente a un puesto administrativo en un centro regional de procesamiento, retirado del mando sin explicación pública. Se redactó una declaración conjunta entre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Pasó por 4 revisiones. Equipos legales de ambos lados discutieron sobre el lenguaje. Querían expresar preocupación sin admitir responsabilidad.
Querían reconocer el incidente sin conceder culpa. Planeaban publicarla el miércoles por la mañana con un calendario cuidadosamente controlado. Pero Internet no esperó su horario. El martes por la noche, uno de los videos de los vecinos fue subido a redes sociales por la hija de Franklin Yates, el vecino que había grabado desde el otro lado de la calle. Duraba 2 minutos y 47 segundos. Mostraba las esposas, el registro, los documentos esparcidos y la voz de la jueza Ashford, clara como un fallo judicial, diciendo: «Soy una jueza federal. Están cometiendo un error muy grave». En 12 horas, había sido visto 4 millones de veces. El titular estaba en todas partes, en todas las cadenas, en cada sitio de noticias, en cada portada. Agentes de ICE esposan a una jueza federal negra en la entrada de su propia casa. Sin orden judicial. Para la mañana del miércoles, 3 miembros del Comité Judicial del Senado habían exigido públicamente audiencias. El comité completo abrió una investigación formal para el jueves. El caucus negro del Congreso celebró una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio, calificando el incidente como un grotesco abuso de poder federal arraigado en el perfilamiento racial. El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue informado en una reunión privada con la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos. Y entonces ocurrió algo que no había sucedido en más de una década. El Poder Judicial Federal, una institución que casi nunca habla públicamente sobre asuntos fuera de la sala del tribunal, emitió una declaración formal. Tenía 3 frases. Calificaba el arresto de la jueza Ashford como un ataque contra la independencia del Poder Judicial Federal y una violación de la separación constitucional de poderes. Decía que el Poder Judicial esperaba plena rendición de cuentas de cada agencia y de cada individuo involucrado. Y decía que los tribunales estarían observando. Esas 3 frases cayeron como un martillo dentro de cada agencia federal de cumplimiento de la ley del país. 8 semanas después, un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia presentó sus acusaciones. Los cargos contra Craig Delano eran devastadores en su alcance. Privación de derechos bajo apariencia de autoridad legal, bajo el 18 U.S.C. 242, por detener, esposar y registrar a una jueza federal de los Estados Unidos sin una orden judicial. Sin causa probable y sin autoridad legal de ningún tipo. Agresión contra un funcionario federal bajo el 18 U.S.C. 111 por la fuerza física utilizada contra una jueza del artículo 3 en funciones. El agarre, el giro contra el espejo lateral, la presión contra el capó, las esposas. Falsificación de registros federales bajo el 18 U.S.C. 1001 por presentar un informe de incidente que estaba fabricado desde la primera palabra hasta la última, afirmando resistencia que nunca ocurrió. Afirmando un comportamiento combativo que cada cámara en la escena desmintió. Y conspiración para obstruir la justicia bajo el 18 U.S.C. 1512 por presionar a un agente subordinado para que confirmara un informe falso y por intentar construir un registro oficial fraudulento. Diseñado para ocultar la verdad de lo que había ocurrido en esa entrada. Tara Scofield fue acusada de conspiración, privación de derechos bajo apariencia de autoridad legal y falsificación de registros federales. El gran jurado determinó que había participado en la detención ilegal, que había utilizado fuerza física contra una persona plenamente cooperativa, que había confirmado un informe que sabía que era falso y que había silenciado activamente a un agente que intentó intervenir. Kyle Renick, el agente de 28 años que había susurrado «tenemos que detener esto» y que había llamado a la línea del inspector general esa misma noche, recibió inmunidad total como testigo cooperante. Compareció ante el gran jurado y testificó durante casi 3 horas. Describió la operación, la detención, las esposas, el registro, el momento en que Delano sostuvo la credencial judicial y decidió continuar. Describió la presión para firmar el informe falso. Describió exactamente las palabras de Delano. «Fírmalo o tu carrera se acabó».
2 agentes adicionales del equipo fueron señalados como co-conspiradores no acusados por su participación en el registro sin orden judicial del vehículo de Ashford y por no intervenir durante el uso de la fuerza. Y el supervisor de la oficina de campo que había recibido la llamada de Delano desde la entrada esa mañana. La llamada en la que Delano caminaba de un lado a otro frotándose la frente mientras una jueza federal permanecía esposada detrás de él, fue puesto bajo una investigación separada por no actuar. Porque la pregunta que los investigadores querían responder era simple. ¿Qué le dijo Delano en esa llamada? ¿Y por qué tuvo que hacerse una llamada a un supervisor para que alguien de ese equipo quitara las esposas a una mujer que ya se había identificado, había mostrado sus credenciales y les había dicho exactamente quién era? El juicio comenzó un lunes por la mañana en el Tribunal Federal de Alexandria, Virginia, el mismo tribunal donde la jueza Ann Ashford había presidido casos durante más de una década. Esta vez no estaba en el estrado. Estaba sentada en la galería observando cómo el sistema al que había dedicado su carrera intentaba responsabilizar a los hombres y mujeres que lo habían violado. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía comenzó con las grabaciones. Reprodujeron las cámaras corporales de Delano, de Scofield y de un tercer agente cuya unidad montada en el pecho había capturado un ángulo amplio de toda la entrada. Reprodujeron los 4 videos de los vecinos sincronizados en una sola línea de tiempo proyectada en una pantalla lo suficientemente grande para que cada jurado pudiera ver cada detalle. La sala del tribunal estaba en silencio. 12 jurados observaron a una jueza federal con pantalones de yoga ser lanzada contra un espejo lateral. Presionada contra el capó de su propio coche y esposada en la entrada de su propia casa mientras se identificaba con calma una y otra vez. Vieron a los agentes revolver su equipaje. Vieron documentos judiciales federales sellados extendidos sobre el maletero. Vieron a Delano sostener su credencial judicial en la mano y ordenar a su equipo que continuara. Kyle Renick subió al estrado el 4º día. Describió la operación desde dentro. Describió el momento en que se dio cuenta de que no había ninguna orden judicial. Describió la expresión en el rostro de Ashford cuando le colocaron las esposas. Describió cómo le susurró a Scofield que debían detenerse y su respuesta, cállate. Y describió sentarse después en la oficina de campo, leyendo el informe del incidente que Delano había escrito, sabiendo que cada palabra era una mentira, y escuchar a Delano inclinarse y decir: fírmalo o tu carrera se acabó. Su voz se quebró una vez durante el testimonio. Se detuvo, respiró hondo y continuó. Beverly Oay testificó tanto como experta legal como testigo ocular. Dio al jurado a través de las violaciones constitucionales con un detalle clínico y luego describió lo que había visto desde el jardín de su vecina con un lenguaje que no tenía nada de clínico. Describió a una mujer que había conocido durante años, una mujer que había dedicado su vida a la ley, siendo tratada como una sospechosa en la entrada de su propia casa por hombres a quienes no les importaba lo que decía ni quién era. El coronel Eldon Pratt, de 68 años, retirado de la Fuerza Aérea, subió al estrado con un traje formal y habló con el ritmo breve y preciso de un hombre que había pasado 3 décadas en el servicio militar. Describió cruzar la calle en pantuflas y bata de baño. Describió gritar a agentes federales. Describió el momento en que Delano lo amenazó con detenerlo por obstrucción. Y describió la mirada en los ojos de la jueza Ashford cuando su rostro estaba presionado contra el capó de su coche. He visto a hombres y mujeres en zonas de combate, dijo. Nunca he visto a alguien mantener ese tipo de compostura bajo ese tipo de humillación. Luego la propia jueza Ashford subió al estrado. La sala del tribunal quedó en silencio. Describió la mañana con detalle. El café sobre el techo de su coche, la bolsa de ropa, el sonido de las SUV, el momento en que Delano agarró su brazo, el impacto de su hombro contra el espejo lateral, el metal frío del capó. La presión de las esposas, el sonido de sus gafas golpeando el concreto. Describió el miedo, un tipo de miedo que nunca había experimentado en el estrado, el tipo que vive en el cuerpo, no en la mente.
Describió la humillación de ver su ropa sacada de su maleta y extendida sobre la entrada de su propia casa. Describió observar a un hombre sostener su credencial judicial en la mano, leerla y decidir que no importaba. Y entonces dijo las palabras que serían citadas en cada periódico, cada revista jurídica y cada demanda por derechos civiles durante años. He pasado mi carrera defendiendo la Constitución. Esa mañana aprendí cómo se siente cuando la Constitución no logra protegerte. El equipo de defensa de Delano argumentó buena fe, dirección equivocada, un entorno de alta presión, una situación que evolucionaba rápidamente. Dijeron que su cliente había cometido un error honesto bajo condiciones operativas difíciles y que la fuerza utilizada era consistente con los protocolos estándar de cumplimiento. La fiscalía desmontó el argumento en una sola tarde. Si esto fue un error, dijo el fiscal principal, de pie directamente frente al jurado, entonces ¿por qué escribió un informe afirmando que ella se resistió? ¿Por qué afirmó que era combativa? ¿Por qué presionó a un agente joven para que firmara un documento que sabía que era falso? Un error es ir a la dirección equivocada. Un delito es lo que haces después de darte cuenta de que fuiste a la dirección equivocada y decides mentir al respecto. El jurado deliberó durante 6 horas. Regresaron un viernes por la tarde. Craig Delano, culpable de todos los cargos, privación de derechos, agresión contra una jueza federal, falsificación de registros federales, conspiración para obstruir la justicia. Tara Scofield, culpable de conspiración y falsificación de registros federales. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se leían los veredictos. Delano miró fijamente hacia adelante. Scofield cerró los ojos. En la galería, la jueza Ashford permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas en su regazo, su expresión imposible de leer. La audiencia de sentencia tuvo lugar 6 semanas después en la misma sala. Craig Delano se presentó ante el estrado con un traje azul marino. Sin placa, sin chaleco táctico, sin arma. El hombre que una vez le había dicho a una jueza federal yo no le respondo a usted ahora estaba de pie con las manos entrelazadas frente a él, respondiendo ante un tribunal federal. El juez encargado de la sentencia, un veterano del estrado con más de 2 décadas de experiencia, no suavizó sus palabras. Miró directamente a Delano mientras hablaba. Usted no simplemente cometió un error. Usted apuntó, brutalizó y luego mintió sobre una jueza federal en funciones de los Estados Unidos. Registró su vehículo sin una orden judicial. Manipuló documentos judiciales sellados sin autorización. Presentó un informe federal que estaba fabricado desde el principio hasta el final. Y cuando un agente joven de su propio equipo intentó decir la verdad, usted amenazó con destruir su carrera a menos que lo ayudara a enterrarla. Usted no actuó de buena fe. Actuó con arrogancia, con impunidad y con la creencia de que su placa lo colocaba por encima de las mismas leyes que juró hacer cumplir. Los tribunales no tolerarán esto. Craig Delano fue condenado a 7 años en una prisión federal. Tara Scofield se presentó después. Recibió 3 años. El juez señaló que, aunque su conducta había sido menos agresiva que la de Delano, su disposición a confirmar un informe falso, su silenciamiento activo de un compañero agente y su falta de intervención durante un arresto ilegal la hacían igualmente culpable en la conspiración para encubrir lo que había ocurrido. Ninguno de los acusados habló durante la sentencia. Ninguno se disculpó. Ninguno miró a la jueza Ashford, quien estaba sentada en el mismo lugar que había ocupado durante el juicio, observando cómo el sistema entregaba lo que la entrada de su casa no había hecho. A las pocas semanas del veredicto, la jueza Ashford presentó una demanda federal por derechos civiles contra el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas, Craig Delano, Tara Scofield, la oficina de campo de Fairfax y la cadena de supervisión que había permitido la operación. La demanda citaba arresto ilegal, uso excesivo de la fuerza, perfilamiento racial, violaciones de la Cuarta Enmienda e interferencia con una funcionaria judicial federal.
El proceso de descubrimiento reveló comunicaciones internas, fallas operativas y un patrón de quejas contra la unidad de Delano que habían sido documentadas, pero nunca atendidas. Los abogados del gobierno revisaron las pruebas, las grabaciones, el veredicto y el registro público, y recomendaron un acuerdo. El caso se resolvió antes del juicio por $4.6 millones, uno de los acuerdos individuales más grandes en un caso federal de derechos civiles relacionado con el cumplimiento de la ley. Pero el dinero no fue el titular. Como parte del acuerdo, se impusieron reformas obligatorias en la oficina de campo de Fairfax y se adoptaron como modelo en toda la agencia. Supervisión civil independiente de todas las operaciones de cumplimiento que involucraran direcciones residenciales. Protocolos revisados que exigían verificación de órdenes judiciales en cada etapa antes de que los agentes hicieran contacto con cualquier persona. Capacitación contra sesgos administrada trimestralmente con revisión externa. Una prohibición de realizar operaciones de cumplimiento en cualquier dirección que no estuviera explícitamente incluida en la autorización operativa. Y un requisito de que todos los informes de incidentes fueran revisados de forma independiente dentro de las 48 horas por personal fuera de la cadena de reporte. Las reformas no deshicieron lo que había ocurrido en esa entrada, pero hicieron más difícil que volviera a ocurrir. Craig Delano se presentó en una institución correccional federal en Cumberland, Maryland, con nada más que una sola bolsa de artículos personales aprobados. Su carrera de 16 años había terminado. Su pensión federal fue revocada. Su nombre ahora vive permanentemente en la base de datos de reclusos del Buró Federal de Prisiones. Tara Scofield fue vetada de por vida del empleo federal. Su autorización de seguridad fue revocada. Había pasado 7 años construyendo una carrera sin cuestionar nunca a la persona por encima de ella. Ese silencio le costó todo. Leonard Stokes, el director de la oficina de campo, se retiró bajo presión y sin ceremonia. 2 supervisores fueron degradados formalmente por no haber actuado ante las quejas previas contra la unidad de Delano. Kyle Renick fue transferido a otra oficina de campo y, 6 meses después, recibió una mención formal del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional por demostrar integridad bajo una presión extraordinaria. Nunca habló públicamente sobre el caso. No lo necesitaba. La jueza Naena Asford regresó al estrado. Rechazó entrevistas y ofertas de libros, pero en una conferencia judicial 6 meses después se paró frente al podio y habló sin notas. La ley me falló aquella mañana, pero las personas no. Mis vecinos salieron de sus casas. Un coronel retirado cruzó la calle en su bata de baño. Una profesora de derecho se paró en mi entrada y se negó a moverse. Un joven agente con todo que perder hizo una llamada telefónica que cambió el curso de este caso. Estableció la iniciativa de Justicia Asford, financiando defensa legal para víctimas de acciones federales de cumplimiento ilegales. Un módulo de entrenamiento basado en el incidente fue adoptado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Centro Federal de Entrenamiento para las Fuerzas del Orden. Incluía las grabaciones completas de las cámaras corporales, el informe falso y el testimonio de Renick. En la última diapositiva había una fotografía de su entrada. Las esposas sobre el concreto. Los documentos judiciales esparcidos. 3 Suburban sin identificación bloqueando el camino de una mujer que no había hecho nada más que existir en su propia casa. Debajo, en letras negras simples. Esto es lo que ocurre cuando el poder opera sin rendición de cuentas. Ahora, ver grabaciones como esta realmente puede quedarse contigo, ¿verdad? Algunos de estos clips se quedan en tu cabeza, especialmente tarde por la noche cuando intentas dormir. Y hablando de dormir, si eres de las personas que se quedan despiertas a las 2 o 3 de la mañana, con la mente acelerada, incapaz de desconectarse, sé lo frustrante que es. Estás agotado, pero tu cerebro simplemente no se detiene. Y la peor parte es que cuanto menos duermes, peor se vuelve. Tu energía se desploma, tu estado de ánimo se resiente y todo se siente más difícil de lo que debería. Yo luché con esto durante años.
Probé melatonina, ruido blanco, leche caliente. Nada funcionó a largo plazo. Entonces encontré algo llamado el reinicio de sueño ininterrumpido de 30 días. Es un programa basado en la ciencia. Sin pastillas, sin medicación. Realmente reentrena tu cerebro para dormir durante toda la noche. 7 a 8 horas ininterrumpidas. En 30 días, reorganiza tu sistema de sueño. Y una vez que terminas, mantienes los resultados. Hay un plan de mantenimiento para que no vuelvas a recaer. Mira, si has probado todo y nada funciona, esto es diferente. Revisa el enlace en la descripción. En serio, pruébalo.